¿Sabías que el 93% de las personas valoran las compañías que le den importancia al desarrollo de las habilidades y competencias? Al igual que ello, me gusta encontrar compañías que le den la debida importancia a este importante hecho. Es por ello que muchas veces cuando sentamos con nuestra jefatura para conversar cómo ha sido el avance en nuestros resultados, nos pueden señalar que hay habilidades que debemos prestarle la debida atención, como puede ser la comunicación asertiva, el foco en resultados, la cooperación, por decir alguna de ellas. Y en esa situación podemos comenzar a accionar en algunas de las habilidades, siendo su resultado de poco impacto, para que puedas priorizar de la manera asertiva cuáles son estas habilidades o competencias que puedes comenzar a trabajar desde hoy para dar mejores resultados. Para ello, te quiero invitar a que busques material de trabajo, hoja, lápiz, colores, todo lo que pueda requerir para tomar nota de lo que te voy a decir a continuación. Primero, vamos a trabajar en tu hoja de trabajo con un eje de coordenadas, una línea horizontal y una línea vertical. La línea horizontal la vamos a llamar nivel de desarrollo de tus competencias. Una cuarta parte donde comienza la línea vas a trazar un punto en la mitad de la hoja, el segundo punto, y en llegar al extremo el tercer punto. En el primer punto le vamos a colocar no cumple con los objetivos. En la mitad sí cumple con los objetivos y en el extremo derecho le vas a colocar supera la expectativa. Ahora bien, en la línea vertical vamos a marcar igualmente 3 puntos a lo largo de esta línea. Una cuarta parte de abajo hacia arriba le vas a colocar de poco o de bajo impacto. En la mitad le vas a colocar de impacto medio y en la parte superior vas a escribir de gran impacto. Una vez que tengas identificada tanto la línea horizontal, que es el nivel de desarrollo, y la línea vertical, que la vamos a llamar nivel de impacto, vamos a ubicar estas habilidades que podemos tener en una lista como prioridades para trabajar hoy en día, bien sea la comunicación asertiva, la cooperación, por decir alguna de ellas. Por lo tanto, vas a agarrar una a una y vamos a ubicar en qué parte de la línea horizontal se puede encontrar, si realmente consideramos que no estamos cumpliendo con los objetivos o que simplemente llegamos a los objetivos o más bien superamos las expectativas con ellos. Una vez que identifiques el nivel de desarrollo de esa competencia, vas a medir cuál es el impacto que tiene en tu gestión, si es bajo, si es medio o es alto el impacto de esa habilidad para hacer bien tu trabajo. Y así vamos a mapear en cada una de estas matrices las distintas habilidades que nos va a permitir nosotros identificar cuál es la relación que existe en el nivel de desarrollo y el nivel de impacto. Cuando tengas todo esto mapeado dentro de tu matriz, vamos a empezar a analizar cuáles son los resultados de estas ubicaciones de las distintas habilidades. Por ejemplo, podemos tener una habilidad que no tengamos hoy en día desarrollado, que tiene poco desarrollo, que no cumplimos con los objetivos y su impacto en nuestra gestión es bajo. La tenemos identificada por el primer punto inferior, por el primer punto vertical, donde la vamos a guardar y le vamos a colocar un color gris. Esta habilidad que se encuentra, o estas habilidades que puede estar ubicada dentro de este sector, la vamos a guardar y vamos a establecer estrategias SMART a mediano plazo para trabajar en ella. Ahora bien, si tenemos una competencia donde cumplimos con los objetivos y tiene un impacto medio, donde hoy en día está generando resultados, la vamos a colocar un color verde. Va a estar en la línea central, en la vertical y en la horizontal. Y estas habilidades las debemos mantener para poder seguir dando los resultados que hoy en día estamos entregando. Sin embargo, si tenemos una habilidad que no cumplimos los objetivos hoy en día, la cual está en el primer punto horizontal, y el impacto es mediano o alto, aquí hay que ponerle una bandera de color amarillo. Hay que prestar atención porque por ello nos puede estar pasando hoy en día información relevante donde nos van a evaluar de manera negativa. Y aquí requiere una acción inmediata para revertir los resultados que podemos estar brindando hoy en día al negocio. Por otra parte, también podemos tener aquellas habilidades que superamos la expectativa, que están en el tercer punto horizontal, y el impacto puede ser medio o alto. Y esta es una bandera que le vamos a colocar un color azul, muy bien por lo que estamos entregando, pero no obstante es una gran oportunidad para trabajar más adelante. ¿Qué vamos a hacer con esta distinta bandera que de color gris,
que nos dice, oye, prestar atención con una estrategia a mediano plazo, o más bien estas banderas de color amarillo que son competencias que no las tenemos desarrolladas con un impacto medio o alto, o incluso que hoy en día podemos estar cumpliendo pero tiene un impacto alto que también tendrá un color amarillo. Son aquellas habilidades que requieren prestarle la debida atención para hacer acciones basadas en el 70-20-10 y poder darle soporte y dar mejores resultados en nuestra gestión. ¿Y qué hacer con esta bandera de color azul que tenemos altamente desarrollada y que su impacto para el negocio puede ser medio o alto? Son aquellas oportunidades que nos va a permitir nosotros brindar y brillar con luz propia porque podemos acompañar a personas que requieren desarrollar esta competencia o estas habilidades. Es por eso que una vez que tenga identificado cada una de las banderas y sus prioridades, puede establecer acciones basadas en la metodología SMART que sea medible, específico, alcanzable y realista para poder trabajar en ellas a través del modelo o la metodología 70-20-10. Este tipo de video ya sabemos que es el 10% a través del aprendizaje de video, tutoriales de lectura, por decirlo alguna, y con aquellas banderas azules que tenemos un nivel de desarrollo elevado, podemos dar un acompañamiento, siendo el 20% para aquellas personas que requieren nuestro apoyo. Si te quieres saber más de la información, te invito a que te suscribas a este canal, donde tendrás contenido de valor y podrás aprender de información relevante sobre inteligencia emocional, sobre coaching y más que todo para que puedas potenciar tus habilidades y competencias para el siguiente nivel. Mi nombre es Pedro Barrientos, soy mentor y consultor y te espero en el siguiente video. Recuerda, por cierto, comparte, comenta y déjame en los comentarios qué punto te gusta más.